Listo, ya estoy grabando la clase. Nuevamente, buenos días a los tres. Eh, Tal vez es una materia básica para ustedes porque ya han visto otras materias más avanzadas, pero lo platicábamos la semana pasada, sí. Eh, es importante para ustedes como administradores entender un poquito la relevancia de las pequeñas y medianas empresas, porque seguramente a ustedes les va a tocar o una de dos. Que ustedes generen, ¿no? En algún momento tal vez han pensado en tener un negocio y sea con una clasificación de este tipo, ¿no? O la otra es que, pues como la mayor parte de las empresas en nuestro país tienen esta clasificación, prácticamente el 90% de las empresas en nuestro país son de este tipo. Incluso ya hay una clasificación que se llaman las MIPYMES, ¿no? Incluidas las micro, pequeñas y medianas empresas. Eh, a lo mejor puede ser que también ustedes ya estén trabajando, como entiendo, ¿no? Los tres están trabajando y estén en otro tipo de empresas más grandes. Pero bueno, la importancia de todo esto es que tal vez en su momento les toque sí estar dentro de estas clasificación de empresas y que tienen un gran reto, ¿no? Eh, que bueno, pues lo importante es entender cuál ha sido la evolución de estas empresas en nuestro país y pues que bueno, cuál sería como la importancia del trabajo que ustedes como administradores van a tener si es que incursionan, como les mencionaba, ya sea que ustedes creen una empresa o trabajen en una de este tipo. Pero bueno, es relevante, es muy relevante también el que ustedes puedan tener un poquito la claridad de cuál ha sido la evolución en nuestro país y por eso es que les dejé de tarea investigar la industrialización en México, ¿no? ¿Desde cuándo surge? Ya esta información está en la plataforma, entonces ahí la van a poder revisar y también ya está la clase grabada. Pero bueno, es lo que ahorita vamos a estar revisando para cualquier duda que tengan la podamos ir aclarando. Entonces, voy a proyectarles y me avisan cuando ya puedan ver mi pantalla, ¿va? A ver, ustedes me avisan. Ya se ve, profe. Excelente, muchas gracias. Sí, miren, fíjense, algo importante en la historia de nuestro país, de este tema de industrialización, ¿cómo es que surgió, ¿no? ¿Desde dónde? Pues fíjense, desde la época prehispánica, ¿no? Con la llegada de los españoles y con esta etapa de nuestra historia que pues bueno, al actual presidente no le ha gustado aceptar todavía y por eso hubo como este tema con España de pedir disculpas, ¿no? Y por qué, bueno, es un tema histórico que ya tenemos en nuestro país, en donde, pues de alguna manera, la forma en la que se dio esta parte de la conquista, pues sí ayudó en una parte a empezar, hablando del tema industrial, a, a tener sus primeros pininos, sus primeros pasos porque se empezó a aprovechar mucho más el tema de los recursos que contábamos como población en ese entonces, ¿no? Y sacarle provecho a la minería, a la parte textil, tabaco, jabón, pólvora. Entonces empezó a tener un poquito más el poder aprovechar todos los recursos que teníamos en ese momento. Y pues también la llegada de estos mismos pues españoles a este territorio mexicano, ¿no? Que fue donde se empezaron a crear estos mercados de consumo y empezó a tener unos primeros tintes, ¿no? Industriales, en donde ya había una transformación de recursos naturales a un producto ya más elaborado, ¿no? Eso a partir de esta etapa. Pero fíjense algo muy interesante, ¿cuánto tiempo pasó, no? Para que pues ya empezar a ver una industrialización más prolífera, más extensa, más grande en nuestro país. Otra etapa muy importante de la historia donde hablamos cerca de un personaje, Porfirio Díaz, ¿no? En la historia ustedes recordarán, ¿quién es Porfirio Díaz? ¿Se acuerdan? Lo vimos desde la primaria, en la secundaria, ¿no? ¿Qué pasó con este personaje? Que tiene que ver mucho la relevancia de este personaje en el tema industrial en nuestro país, ¿no? A ver, no sé si se acuerden. ¿Qué características tuvo su mandato de Porfirio Díaz?
que se acuerdan de lo que leyeron en algún momento cuando hablaron acerca de Porfirio Díaz. ¿No? ¿No se acuerdan? Que incluso tenía una mala fama, ¿no? Eh, no sé, adelante, Héctor, no sé si vas a hablar. Vi que abres tu micrófono. Es que no alcancé a escuchar de lo de Porfirio Díaz. ¿Qué es lo que hemos escuchado de él? Sí, de lo que ustedes saben de la historia, porque solo Ah, pues seguramente es lo malo, ¿eh? fue el que hizo lo de los ferrocarriles, ¿no? En México. Ah, exacto. Bueno, por lo menos tú tienes otra referencia diferente, pero casi siempre decían, es que era un dictador, ¿no? Era un malinchista, no quería o no aceptaba su procedencia, ¿no? Indígena. Ajá, de hecho, Cosas malas, ¿no? Pero que dentro de todo esto de la historia, fíjense, en esta etapa de Porfiriato fue cuando más auge tuvo la industria en nuestro país, ¿no? Eh, pues prácticamente él gobernó 30 años, ¿no? Como presidente. Y dentro de esos múltiples periodos donde gobernó Porfirio Díaz, se dio una de las etapas más importantes del país en donde, pues en tema económico, tuvo un gran empuje, ¿sale? A nivel internacional. Sobre todo porque, fíjense, la agricultura se orientó a la exportación y producción de ciertos productos, ¿no? Y aquí empezó una parte importante de la llegada de capital extranjero. Esto por las facilidades, que dio su gobierno para empresarios extranjeros, ciertas concesiones a estos empresarios que venían sobre todo de países como Estados Unidos, Francia, Inglaterra y Alemania. Por eso es que si ustedes se dan cuenta, nuestro emblema histórico, ¿no? Por ejemplo, en el Zócalo, toda esta arquitectura, por eso le decían que era el afrancesamiento, porque él se sentía casi francés, ¿no? Y le gustaba mucho ese tipo eh, de estilo, ¿cómo decirlo?, de cultura. Por eso es que no es el estilo que tenemos en este emblema, en nuestro país, pues tiene como este estilo. Y que bueno, pues de alguna manera este tipo de ideología ayudó a tener como acercamiento con otros países y fue donde se dio ese impacto de llegada de capital extranjero. Algo que también hizo y que funcionó bastante en su gobierno fue que se empezaron a pagar salarios bajos, muy bajos. Pero esto tenía un trasfondo también, ¿no? Porque pues evitaba que llegaran inmigrantes a nuestro país y pues eso lo que favoreció fue el que la mano de obra que era barata, ¿no? La mano de obra nacional, pues en este caso hubiera un mayor incremento de trabajo en nuestro país. Entonces recuerden que lo hemos platicado en otros momentos. En esos entonces todavía como que el modelo capitalista, ¿no? Que hoy tenemos, hoy en día que hemos platicado en un momento, pues es lo que se vive en todos los países. El que haya inversiones, a través de las inversiones se generen más empresas, porque las empresas que generan empleos, ¿no? Y el tener empleo nos generan ingresos. Y eso es un círculo vicioso que ayuda bastante al tema económico, ¿no? Entonces, pues eso es lo que ayudó prácticamente eh, a dar como mayor cantidad de empleos a los pobladores nacionales, tener mayor inversión y pues también esta etapa en donde se realiza la construcción y expansión de la red de ferrocarriles, porque pues en ese entonces el medio o el transporte más pues económico y útil en ese entonces era el ferrocarril, ¿sale? Pues hoy en día todavía incluso, ¿no? Existen líneas férreas en donde se utilizan mucho para poder trasladar todavía mercancías, porque en tema de económico es la más barata, ¿no? Por eso que todavía existen estas líneas férreas donde se transporta productos. Ya la parte para traslado de personas como ya pasajeros, ¿no? La verdad es que ya no. Yo me acuerdo que todavía me tocó viajar en ferrocarril. ¿Dónde salía ahí
No sé si a ustedes les tocó, todavía viajar eso les cuento hace como unos 15 años más o menos, ¿no? Y viajábamos de aquí de la ciudad, íbamos a Morelos, ¿no? Ay, no me acuerdo de dónde salían el tren, ¿no? Pero todavía existen todos estos medios que hoy se han ocupado para otro tipo de medios como el suburbano, ¿no? Pero bueno, de alguna manera, bien lo decía Héctor, él impulsó esta construcción y expansión de esta red de ferrocarriles. Entonces, pues en resúmenes, pues sí, hay tema por lo que no se puede considerar como un personaje en la historia como idealista o como populista o como alguien que se le considera como alguien que tenía una gran imagen para nuestro país, sino pues todo lo contrario. Sin embargo, durante su gobierno, pues sí impulsó mucho este tema industrial, ¿no? Incluso, ¿no? Ya prácticamente a finales de su mandato, se dio cuenta también que lo importante para una industria, ¿qué va a ser? O sea, para que podamos impulsar el uso de máquinas, de herramientas, ¿qué es lo que se necesita? ¿Cómo funcionan las máquinas? ¿A través de qué? de la electricidad, ¿no? Sí, de la parte energética, ¿no? Los Ujú. sistemas eléctricos. Hoy en día también lo vemos, ¿no? No sé si han imaginado ustedes estar sin luz mucho tiempo, ¿no? Pues sí pasa, ¿no? Cuando, no sé, cuando a mí me ha pasado que la recortan, no sé, 2 días y sí es un caos porque estamos muy acostumbrados a siempre, a siempre tener, ¿no? O sea, tenerla como para hacer nuestras actividades porque si no, pues es muy difícil. Y operativamente hablando, muchas gracias, Diana, ¿no? En las empresas, ¿será necesaria? Pues totalmente, ¿no? Es parte relevante. De hecho, la parte energética es una de las cosas que ocasionaron conflictos entre países, ¿no? ¿Por qué hubo este conflicto entre Estados Unidos e Irak, ¿no? Pues porque querían apropiarse también de sus pozos petroleros, etcétera, porque pues al final ese es un recurso energético que incluso permite seguir en tema industrial creciendo, ¿no? Que al final incluso eso fue lo que ocasionó el que perdiera Alemania la Segunda Guerra Mundial, por precisamente eso. O sea, no contar con el recurso energético necesario para poder seguir haciendo frente. Entonces, pues bueno, o sea, al final, ya en esta prácticamente casi conclusión de su mandato de Porfirio Díaz, se empezó también a impulsar el tema de la parte energética en nuestro país, ¿no? La energía eléctrica. Fíjense, en San Luis Potosí se implementó el primer sistema de alumbrado, que eso fue en 1877. Y en Sinaloa se construyó la primera planta de energía eléctrica, y eso fue en 1883. En Ciudad de México también se empezó a tener ya un impulso al sistema de alumbrado público, y que bueno, pues al final este, ayudó bastante, ¿no? A poder seguir impulsando el tema industrial porque es necesario, o sea, así de sencillo. eh, Sin energía eléctrica, pues no podemos seguir funcionando en tema industrial, ¿no? Y ya también hoy, como bien lo decía Diana, pues es algo necesario para la sociedad, ¿no? Ya no, eh, eh, creo que se vuelve parte de la vida, ¿no? De la sociedad, porque es necesario, es requerido. Incluso, ¿no? Para tan solo, imagínate que no tengas energía eléctrica y qué sucede con todos tus alimentos en el refrigerador, ¿no? Se te echan a perder. O imagínense las industrias, ¿no? Que tienen que contar con productos perecederos. No hay energía eléctrica para mantener activos los refrigeradores o qué sé yo, ¿no? O sea, son necesarias hoy en día. Pero bueno, algo también importante dentro de esta etapa es que también, pues bueno, hubo un poquito ahí después de este tema de la Revolución Mexicana y con el fin de la etapa del Porfiriato sí hubo un estancamiento. Siempre que hay un conflicto bélico en un país, hay un estancamiento económico. Y tiene que ver con esto porque le afectas a las industrias, a las empresas. Sobre todo hoy en día.
Cuando en un país hay algún conflicto social, ¿qué sucede con los inversionistas? ¿Qué pasa, no? Con la gente, con la inversión extranjera cuando existen estos conflictos internos, ¿no? Pues se va, ¿sale? Y eso también fue lo que sucedió en esta etapa, en donde a raíz de la Revolución Mexicana, pues hubo un estancamiento. Eh, Después de esta parte de la revolución, durante el gobierno de Plutarco Elías Calles, pues se enfocó muchísimo en la repartición de tierras ejidales. Entonces, por la política que hubo en ese entonces, es- se le consideró como una política populista, ¿no? Porque ahí era como darle a la gente lo que se merece y que la trabaje y punto, ¿no? Como decía Zapata, ¿no? La tierra es de quien la trabaja. Y sí, efectivamente, pero al final de cuentas, durante todo ese periodo sí hubo un estancamiento en tema industrial y que bueno, desde ese entonces, por eso el tema populista se le considera como algo malo, ¿no? Y por eso es que se critica mucho el gobierno actual o al su mismo partido. Que yo digo, en temas políticos no es que esté a favor de ningún partido ni de otro, ¿eh? Pero por eso es que es mal visto el tema populista o el tema, eh, ¿cómo decirlo? No impulsar al sector privado, no darle mayor empuje al sector privado. Por eso hay este choque hoy en día con el gobierno, ¿no? Del sector privado, ¿no? Aquellos empresarios con el gobierno. ¿Por qué? Pues porque al final, sin el sector privado no podemos vivir como país, ¿no? Y entonces va a depender mucho en este entonces, en esta etapa, pues se enfocó muchísimo en el tema de gente, pero bueno, pues no hubo una mayor inversión en tema industrial. Pero bueno, algo que sí nos ayudó en la historia, y bueno, también a nivel mundial fue algo muy conocido, fue la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Pero ¿por qué nos benefició a nosotros como país? De hecho, no sé si sabían que como país tuvimos una pequeña intervención en esa Segunda Guerra Mundial. ¿Por qué? Porque hubo ahí un tema se hundió un buque, ¿no? Petrolero en nuestras zonas costera y pues ahí tuvo que intervenir México, pero pues fue muy breve, ¿no? Y por eso salió el Escuadrón 201, ¿no? Que nada más fueron prácticamente a visitar Europa y ya, eso fue todo, su participación. Pero bueno, eso es otro tema histórico, ¿no? Este, lo que sí nos ayudó en la industria fue eso, pero ¿cómo nos ayudó? No sé si ustedes, ¿qué se imaginen que fue lo que ayudó que en esta Segunda Guerra Mundial, pues a México le beneficiara en tema industrial, ¿no? ¿Qué creen que pasó? Y fue donde se empezó a tener como mayor idea de cómo empezar a impulsar la industria en nuestro país, ¿no? Con estas pequeñas empresas. Pues imagínense si Estados Unidos fue uno de los participantes de esta Segunda Guerra Mundial. ¿Dónde se llevó a cabo? Fue en Europa, ¿no? Y entonces, para poder solventar esta guerra, pues, se requerían recursos. Y entonces fue así como se le dio la oportunidad a nuestro país de poder producir. Eh, y entonces, pues hubo muchas facilidades para poder exportar productos, ¿no? Nacionales. Y entonces con esto hubo un mayor impulso. Claro, después de la guerra, lo que sí se estuvo haciendo es sustituir las importaciones eh, para dar mayor auge a la producción nacional. ¿Y cómo se hizo todo esto? Pues aquí es cuando se dio cuenta nuestro gobierno que lo importante era el poder llevar un proteccionismo. En tema político, ¿qué es lo que hacen los gobiernos? El proteccionismo es poner eh, como trabas, ¿no? A las empresas para que al final pues, se le dé mayor empuje a las empresas nacionales. Eso lo hace mucho Estados Unidos, sobre todo, ¿eh? Para poder frenar las exportaciones de nuestros productos hacia su país. Y eso para darle mayor impulso a sus empresas nacionales. De ahí se tomó esa pequeña
ese pequeño impulso, ¿no? De tener protecciones a las empresas nacionales. Y cómo, pues simplemente poniendo impuestos, aranceles más grandes a los productos que se importaban. Y con eso, pues entonces, si me salía más caro traer productos de fuera, pues mejor los produzco aquí adentro, ¿sale? Pero bueno, esto porque es importante que ustedes lo sepan como parte histórico, porque como administradores te va a tocar, de repente tomar decisiones. Porque imagínate, si tú necesitas, como insumo, huevo, ¿no? Y hubo una gripe avial y tus mayores productores, pues por esta enfermedad en las aves, pues escasea el huevo. ¿Qué sucede con el huevo? No sé si les ha Aumenta, pasado. ¿Qué pasa, Héctor? Perdón. aumenta su precio. Pues sí, porque no hay, ¿no? Está escaso. Y los que acaparan el mercado te lo venden. Me acuerdo que en algún momento llegó a estar el kilo de huevo, creo que como en 60, 70 pesos, ¿no? Cuando hubo este problema. Eh, y por eso es importante que como empresa sepamos, ¿no? Y busquemos el impulso. Por eso tiene que haber una muy buena relación entre el sector privado y el gobierno. Porque aquí lo que tendría que hacer es que, ahí sí, ¿no? Con este proteccionismo a lo mejor en su momento, pues lo que se hacía era, ok, dejo pasar por este periodo, o concesiones para la importación de productos y con esto, pues, equilibrar, ¿no? Si traigo producto huevo de fuera, pues ya equilibro los precios, ¿no? Porque si no, eso me genera una inflación. Pero bueno, son temas económicos, que al final ustedes como administradores también deben tenerlos en cuenta porque, pues, fíjense, en esta etapa, en esta época, cuando fue la Segunda Guerra Mundial, pues sí, se pedía muchísima producción para poder, ¿no? Y sobre todo en producto alimenticio, para proveerle a Estados Unidos, ¿no? Todos estos insumos y que pudieran hacer frente a esta guerra. Entonces fue el mayor impulso que se tuvo. Pero también se tuvo que considerar estos temas de sustituir las importaciones, ¿no? De sobrevivir con lo que teníamos internamente. Pero bueno, ya después de esta etapa, ¿sí? Pues lo que vivimos el día de hoy, ¿no? Eh, ya tenemos más zonas industriales, en zonas pues específicas. Ahorita, por ejemplo, algo relevante, ¿no? Con la llegada de ciertas inversiones, como por ejemplo de Tesla, ¿no? Eh, Volkswagen, y que ya tenemos plantas específicas en ciertas zonas, en donde pues de alguna manera han ayudado a nuestro país en ciertas ciudades a tener un impulso mayor, ¿no? Como hoy esto pues es lo que estaba buscando con Monterrey, ¿no? Y la llegada de Tesla, ¿no? A esta zona, pues claro que impulsa mucho el tema industrial porque es una gran inversión la que se va a hacer. Entonces, pues bueno, pues al final hoy lo que estamos viviendo es que, y ustedes como administradores, después de toda esta, ya vimos toda de manera muy general la historia de la industrialización en nuestro país, pues tema relevante para ustedes como administradores es que hoy vivimos en un país globalizado, ¿no? Hay una globalización en donde pues se van a competir con empresas, ¿no? Con otras empresas nacionales y extranjeras. Hay una mayor competencia y que hoy lo que les va a permitir a ustedes como administradores es aplicar lo que han aprendido hasta el día de hoy, ¿sí? Para ser más competitivos, siempre buscando disminuir costos, gastos, aprovechando sus recursos y pues buscando siempre identificar cuáles son sus fortalezas, identificar sus debilidades, sus oportunidades y amenazas que van a tener siempre para poder hacer frente a ellas. Entonces, pues bueno, esto es lo relevante que hoy en este tema, pues tiene que llevarse como aprendizaje, porque pues incluso yo sé que los tres trabajan actualmente, ¿no? Y seguramente siempre les llega a la mente esto de, híjole, pues hoy en día, pues tenemos que estar compitiendo con muchas empresas y pues hoy lo relevante es poder aprovechar al máximo los recursos que tienen como organización, y también pues estar pendientes de estas estrategias que puedan aplicar siempre y cuando para poder hacer frente a pues todos estos temas que pues al final las pequeñas y medianas empresas
pues tienen más difícil, ¿eh? O sea, lo tienen mucho más difícil. ¿Por qué? Pues porque no cuentan con unos recursos y que de repente, pues empresas más grandes que hacen, las absorben y no les queda de otra. Entonces, es un gran reto para este tipo de empresas, me refiero a las micro, pequeñas y medianas empresas, pero que bueno, si a ustedes les toca incursionar en alguna de ellas, pues va a depender mucho lo que ustedes hagan dentro de ellas como administradores y que pues de alguna manera, se pongan como, les decía, la verdad es que el impacto o el trabajo que ustedes puedan hacer dentro de las empresas como al gestionarlas, al gestionar los recursos, pues va a ser de una gran relevancia, ¿no? Que sigan existiendo. Pero bueno, pues prácticamente con eso estamos concluyendo nuestra clase de hoy, de este tema de industrialización. No sé si tengan alguna duda, algún comentario, qué opinan de la evolución que hemos tenido como país, que hoy por eso es tan importante las inversiones extranjeras, ¿no? Para poder seguir manteniendo el tema industrial, pero que también pues esto de alguna manera afecta a las empresas nacionales y que bueno, pues hay un gran trabajo que hacer, ¿no? Dentro de ellas. Cintia, Héctor, Diana, ¿algún comentario, dudas que tengan de este tema? No, profe, muchas gracias. Bueno, pues bien, de todos modos, ahorita que que van a tener que hacer como ejercicio en clase, por favor, igual háganme, puede ser una de dos, o un resumen o un mapa mental de este tema. Este, de todos modos, la tarea ya la habían hecho, bueno, de este mismo tema, pero para lo que ya vimos hoy, solamente un resumen o un mapa mental, como quieran. Y eso sí, de tarea, por favor, me van a investigar cuáles son los eh, modelos económicos que existen, este, y en qué consiste cada uno, ¿no? Modelos económicos. Entonces, igual, otra vez, el ejercicio en clase va a ser el resumen o mapa mental de este tema. Y la tarea es investigar cuáles son los modelos económicos que existen y en qué consiste cada uno. Muchas gracias, Noemí, por ya compartirlo en el grupo. No sé, digo, si ustedes lo vean bien que le dejemos ese nombre porque le cambiaron el grupo Logística Administrativa, pero digo, no sé, para que ustedes no se vayan a confundir. Lo dejamos igual porque ahí creo que están todos, ¿no? Sí, estamos Sí, todos. me parece que estamos todos. Entonces, digo, pero como lo dividieron en dos grupos, tienen materias diferentes, ¿no? Con algunos tengo logística administrativa y con ustedes tengo la de administración de pequeñas y medianas empresas. Pero bueno, si no tienen ningún problema con que sigamos así, así lo dejamos. Yo Pues diría es Yo que que digo yo sí, creo que para no como nos tener, conocen. sí, para no Ah, tener más perdón. grupos, ¿no? Ajá. Pero ustedes díganme. Sí, profe, muchas gracias. Ok. Pues bueno, miren, para darles como un poquito más de empuje a esta materia, porque sí, híjole, es que es como que son temas que pues, ya hemos platicado en otros momentos, pero pues de aquí incluso, ustedes van a ver los retos que se enfrentan a este tipo de empresas, porque tal vez, no sé, Cintia, Héctor, Diana estén en empresas más grandes, ¿no? En la clasificación de empresas, aquellas que tienen más de 200 colaboradores, ya son empresas más grandes, ¿no? No sé si tienen un tipo de empresas de este tipo. Están Yo empresas. estoy en un, yo Ujú. trabajo en un banco con 1,600 empleados. Ah, ok. Fin, en la empresa en la que estás, ¿qué clasificación es? Mediana. Ok, bueno, entonces a ti te va a ser interesante este tema que veamos, porque pues sí, hay muchos retos a los que se enfrentan como empresa de esta clasificación. Pero bueno, pues ustedes como administradores van a ver qué podemos ir como aprendiendo y haciendo para poder hacer frente a esas empresas grandes, ¿no? Pero bueno, pues Ok. muchísimas gracias a todos ustedes. Nos vemos la siguiente semana, ¿va? De todo modo, les decía, la clase grabada ya está también, prácticamente del tema que vimos ahorita. Y en breve subo la clase, la de Zoom, ¿va? El siguiente sábado vamos a tener clase, profe. Ay, perdonen, sí es cierto, ya es Semana Santa, ¿verdad? Sí, yo dije, ah, caray. No, no, bueno, dentro de 15 días, ¿no? Ok. Entonces, qué bueno que lo dijiste, sí, yo no sé, se me fue bien rápido este mes, ¿eh? Siento que apenas lo empezamos y ya se me fue súper rapidísimo. Pero bueno, la clase de Zoom te la subo en breve, ¿vale? Muchísimas Ok, gracias. profe. Si van a salir de vacaciones, diviértanse. Gracias, Igualmente, profe. profe. Hasta luego, nos Gracias. vemos.